Imaginen por un momento que son el pilar de su familia, han trabajado incansablemente, han sacrificado sus propios deseos y comodidades, han puesto el bienestar de sus hijos por encima del suyo, esperando, con la inocencia de un corazón que ama incondicionalmente, que ese amor sea correspondido. Esperan, quizás, una jubilación tranquila, un refugio de paz en los años dorados. Pero, ¿qué sucede cuando ese pilar, ese que ustedes creían inamovible, se tambalea por la ingratitud, por la manipulación, por la codicia disfrazada de afecto? ¿Qué pasa cuando el día que ustedes esperaban como la culminación de su amor y sacrificio, se convierte en la prueba más dolorosa de su invisibilidad? Esta es la historia de cómo una madre, una abuela, una mujer que lo dio todo, se vio obligada a redescubrir su propia fuerza, a reclamar su dignidad y a entender que el amor más importante, el que nunca debe faltar, es el propio. Cuando el teléfono sonó aquel día, lo tomé con la alegría que solo la anticipación de un evento familiar importante puede traer. Quería preguntar a mi hijo Max cuándo sería la boda, esa boda que él y su prometida, a quienes llamaremos Lena, tanto habían esperado, pero la respuesta que recibí no fue la que esperaba, fue un golpe, un puñetazo directo al corazón, disfrazado de una sonrisa helada. Nosotros ya nos casamos ayer. Solo invitamos a las personas especiales, me dijo Lena, mirándome fijamente. Las palabras resonaron en el silencio de mi propia casa, una casa que yo había comprado, amueblado y mantenido con mi propio esfuerzo y sacrificio. Personas especiales. En ese instante, el mundo se detuvo. Yo, que durante 3 años había pagado su alquiler, que había llenado su nevera cuando estaba vacía, que había estado ahí para cada emergencia, grande o pequeña, ¿no era acaso una persona especial? Sentí el peso del teléfono en mi mano, como si fuera una roca, mientras mi hijo, mi único hijo, evitaba mi mirada. Lena, mientras tanto, se acomodaba en el sofá que yo le había regalado, como si nada hubiera pasado. El vestido rosa pálido que había elegido con tanto esmero para su gran día, colgado en mi armario, se sentía ahora como un símbolo de mis ilusiones rotas. $200 gastados en esa prenda, imaginando cómo luciría en las fotos, fotos en las que, ahora lo sabía, nunca aparecería. Había planeado cada detalle, había guardado dinero para un regalo de $1000, había limpiado mi casa de arriba abajo esperando, tal vez, una pequeña celebración posterior. Todo se desmoronó en un segundo, destrozado por esas 4 palabras, esas 4 palabras venenosas que revelaron una verdad dolorosa. Para ellos, yo no era especial. Max, finalmente, levantó la vista, su voz ensayada y forzada, intentando calmar la tormenta que se desataba en mí. Mamá, era algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros y los testigos, pero yo sabía que era una mentira. Las redes sociales, ese espejo implacable de la realidad, me mostraron la verdad. Los padres de Lena, radiantes, sus hermanos brindando con champaña, el vestido blanco de Lena, ese que yo había ayudado a financiar con $800 que le di el mes pasado para sus gastos personales. Todo lo que no debía ver, lo vi, y entonces, una semana después de esa humillación, el teléfono volvió a sonar. La voz de Lena era diferente, desesperada, casi suplicante. Renadí, el alquiler está atrasado. El casero nos presiona, si no pagamos esta semana, nos echa. ¿Te olvidaste de hacer la transferencia? Y ahí estaba yo, de nuevo, la proveedora, la que siempre corría al banco, la que cancelaba sus propios planes, la misma que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de excluirme del momento más importante de sus vidas, me llamaban como si nada hubiera pasado. El silencio se apoderó de la línea, un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba,
sino ella. Lena, le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿No te avisé que solo ayudo a personas especiales? El silencio al otro lado fue abrumador. Renadí, no entiendo, tartamudeó. Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí. Mentiras, todas mentiras, envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que me pidió dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos. Me di cuenta de que, durante años, había caminado sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando una migaja de afecto de mi propio hijo. Yo era la madre perfecta, la suegra servicial, la proveedora silenciosa que nunca protestaba, que se sentía invisible. Pero esa frase, solo personas especiales, despertó algo en mí que llevaba dormido mucho tiempo. Hice un cálculo rápido en mi cabeza: alquileres, comida, regalos, emergencias, caprichos. Más de $20,000 en 3 años. $20,000 que salieron de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo me dejó para vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué? Para ser tratada como una extraña en la boda de mi propio hijo. Esa noche, colgué el teléfono y lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de dolor acumulado, de frustración, de años de humillación silenciosa. Lloré por cada vez que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se perdió tratando de ser indispensable para aquellos que la consideraban prescindible. Al despertar a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me miré al espejo, los mismos ojos cansados, las mismas arrugas que contaban historias de años dando amor sin recibirlo a cambio. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación enterrada bajo años de obediencia. Fui a la cocina y preparé café, como cada mañana durante 40 años. Pero esta vez, no pensé en llamar a Max para preguntar cómo había dormido. No revisé mi teléfono esperando un mensaje de disculpa. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi primera preocupación del día. Me senté a la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, revisado sus cuentas y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Tomé mi talonario de cheques, mis extractos bancarios y comencé a hacer cuentas. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia estupidez. Alquiler mensual de $500 por 36 meses, $18.0. Comida y suministros, unos $200 al mes, otros $7.2. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios, al menos $3.0. Emergencias médicas de Lena, $800. El préstamo del coche que nunca me pagaron, $2.5. La reparación del aire acondicionado de su apartamento, $600. Los muebles de la sala, $1.2. $33,400. Había desperdiciado $33,400 de mi generosidad, de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había guardado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a 2 adultos que ni siquiera podían fingir respetarme. El teléfono sonó y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría dado un vuelco mientras corría a contestar, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Finalmente, se silenció y yo seguí bebiendo mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después, volvió a sonar. Era Lena. La dejé sonar también. Luego llegó un mensaje de Max: mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. A las 2:00 de la tarde,
decidí dar una vuelta. Hacía meses que no salía sin un propósito específico, sin una tarea relacionada con ellos. Siempre era el banco para las transferencias, el supermercado para comprar algo que necesitaban, la farmacia para las medicinas de Lena. Hoy, salí a dar una vuelta solo porque quería. Pasé por el parque donde solía llevar a Max cuando era niño. Recordé a ese dulce niño que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se convirtió en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir amor con dinero? ¿Cuándo creí que necesitaba comprar el afecto de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Kleene, me vio a través del cristal y saludó. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado todas mis transferencias a Max y Lena. Había sido testigo de cómo mi cuenta se drenaba mes tras mes para llenar la suya. Entré y me dirigí directamente a su oficina. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años, estas transferencias han sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, señora Richter? ¿Ha sucedido algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max hubiera demostrado por mí en los últimos meses. Lo que sucedió es que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Max, Lena. Max de nuevo. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Señora Richter, dijo el señor Klein mientras me entregaba los papeles, disculpe la intromisión, pero en todos estos años, la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, había demostrado una preocupación más genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Klein. Al contrario, finalmente dejé de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Volví a casa y pensé en todas las cosas que no hice para complacer a Max y Lena, los viajes que no hice para ahorrarles dinero, los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los pasatiempos que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí misma era un dólar menos para sus necesidades. Al llegar a casa, encontré 3 coches estacionados frente a mi puerta, el de Max, el de Lena, y uno que no reconocí. Podía ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Se me heló la sangre. Tenían llaves. Se las había dado porque confiaba en ellos, porque pensaba que algún día me cuidarían como yo los había cuidado a ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora del primer enfrentamiento real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y sexta una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y un hombre mayor que no conocía estaba revolviendo papeles en mi mesa de comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más alta de lo esperado. Los 3 me miraron como si fuera una intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar, y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había oído por teléfono. Renata, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Fischer es del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien.
Max finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que antes pertenecían a un niño inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste esto. El señor Fischer, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris y con una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. Señora Richter, soy el doctor Fischer, abogado de derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me pidieron que evaluara la situación. No le estreché la mano, en cambio, me dirigí directamente a mi mesa de comedor y recogí todos mis documentos que él estaba revisando sin mi permiso. Estos son mis documentos privados. Usted no tiene derecho a verlos sin mi consentimiento. Mamá, interrumpió Max con ese tono condescendiente que había perfeccionado en los últimos años, estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortaste financieramente sin dar ninguna explicación. Luego, no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lena se acercó e intentó tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Renadí, querida, sabemos que estás bajo mucho estrés. Quizás la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme, se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me dijo que solo invitaban a personas especiales a su boda ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que los silenció a todos. Estoy más lúcida que nunca, y ustedes tres saldrán de mi casa ahora mismo. El señor Fischer intervino con ese tono profesional que los abogados usan cuando quieren parecer razonables. Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Han documentado varios comportamientos preocupantes. ¿Comportamientos preocupantes? La risa que salió de mi garganta fue estridente, casi cruel. ¿Cómo cuáles? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Decidir no financiar más la vida de dos adultos que me tratan como basura? Lena dio un respingo como si le hubiera dado una bofetada. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. De todos modos, todo lo que tienes nos pertenecerá algún día. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda y cruda. Todo lo que tenía, algún día les pertenecería. En sus mentes yo ya estaba muerta y ellos solo estaban recibiendo su herencia por adelantado. No importaba si tenía 70 años o 70 días restantes. Para ellos, yo era solo un cajero automático con patas que se había vuelto problemático. Lárguense, dije, señalando la puerta. Ustedes tres, lárguense de mi casa. Max se levantó con esa cara de niño enojado que ponía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones. El alquiler, las cuotas del coche, la tarjeta de crédito que firmaste como aval. No puedes simplemente separarnos de un día para otro. No puedo. Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dijo que no puedo? Durante años, pagué un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené una nevera en una casa donde no era bienvenida. Financié una vida que claramente no tenía lugar para mí. El señor Fischer tomó una carpeta de su maletín y la colocó sobre mi mesa. Señora Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Una procuración que permitiría a Max y Lena administrar sus finanzas de manera más eficiente. Esto sería solo temporal hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y, sin siquiera abrirla,
La arrojé directamente a la papelera. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la puerta principal. Lena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de ira contenida. No puedes hacernos esto, Renadí. Contábamos contigo, hicimos planes basándonos en tu apoyo, compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo, obligaciones basadas en mi dinero, respondí, no en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero, y ahora que he decidido que mi dinero se usa mejor en mi propia vida, soy de repente una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse a mí, pero retrocedí un paso. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que pretendía sonar arrepentida. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa, yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra tenía un sabor amargo en mi boca. Ser razonable significa seguir pagando tu vida mientras tú me tratas como a una extraña. Significa fingir que no duele ser excluida del día más importante de la vida de mi único hijo. El señor Fischer guardó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que le rechazaran propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si realmente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que no se trataba solo de una visita familiar manipuladora, era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para administrar mis propios asuntos. Señor Fischer, dije, mirándolo directamente a los ojos, le sugiero que haga una investigación exhaustiva antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha mantenido finanzas impecables durante 40 años, que crió sola a su hijo tras la muerte de su esposo, que administró un hogar y trabajó honorablemente hasta la jubilación, y que hasta la semana pasada sostuvo financieramente a 2 adultos completamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente reveló su verdadera cara. Esto no se quedará así, Renadí. Tenemos derechos y abogados también. Perfecto, respondí. Contraten todos los abogados que quieran, con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus berrinches legales. Los tres caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a escuchar un no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí una última vez. Mamá, esto acabará muy mal para ti. Terminarás sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Max, dije con profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina, ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por tu negligencia. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me encontré en mi sala de estar, rodeada por el silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche, no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como un general preparándose para una batalla. Si Max y Lena querían luchar, les daría una guerra, pero sería una guerra que libraría con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana, ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue el despacho del abogado, el señor Weber, un hombre a quien conocí años atrás cuando tramitaba el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Fischer, a quien Max y Lena trajeron, el señor Weber tenía una reputación impecable y era especialista en la protección de los derechos de las personas mayores. Señora Richter, me dijo, explicando la situación, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que usted piensa. Se llama abuso financiero en la vejez,
y es un delito federal. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me preocuparon a la vez. Me tranquilizaron porque confirmaron que no estaba loca, que lo sucedido era verdaderamente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más seria de lo que pensaba. Tenemos que documentar todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También modificaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó al ver la suma total, $33.4 en 3 años. Señora Richter, con ese dinero, usted podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En cambio, financió por completo la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaban lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí del despacho del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente, donde ellos no tuvieran contacto. Y cuarto, comenzaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El propietario, el señor Summer, me conocía desde hacía años porque siempre estaba comprando cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez fue diferente. Señora Richter, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo?, preguntó con la familiaridad de alguien que había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, señor Summer, esta vez es para mi casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, su hijo Ethan, quien instalaba los sistemas de seguridad, pasó por allí. Era la providencia en acción. Ethan, le dije, yo también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena llamando desde el teléfono de otra persona porque había bloqueado su número después del enfrentamiento del día anterior. Renadí, soy Lena, por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Escucha, entiendo que estés molesta por la boda. Fue un error. Max y yo ya lo hablamos y queremos compensarte. ¿Qué tal si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda? Contigo, podemos hacerlo en tu casa, cocinar juntos como solíamos hacer. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi tuve que reír. Lena, ¿cuánto exactamente debes de alquiler? El silencio al otro lado confirmó que había tocado un punto sensible. Bueno, son 2 meses. $1,000 en total, pero no te lo pido solo por eso. Renadí, te extrañamos mucho en nuestras vidas. ¿Me extrañas a mí o a mi dinero?, pregunté directamente. Ambos, respondió con una sorprendente honestidad. Renat, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante como para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante como para recibir una llamada que no pida dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca, Lena. Solo te lo explicaré una vez. Durante 3 años, me trataste como un cajero automático con sentimientos. Me usaste, me ignoraste, me humillaste. Y, finalmente, me insultaste de la peor manera posible. Ahora que el dinero se está acabando, de repente descubres que me quieres. Recuérdalo, por favor. La interrumpí. No hay por favor.
Tú tomaste tu decisión cuando decidiste que yo no era lo suficientemente especial como para estar en tu boda. Ahora yo tomo la mía. Colgué el teléfono y lo apagué por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Señor Weber, ¿qué pruebas podrían tener? Usted misma ha visto que soy completamente competente. Ellos tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que usted se ha comportado de manera errática. También han presentado facturas médicas impagas que supuestamente no he pagado y medicamentos que supuestamente he acumulado sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Renadí, pero han fabricado pruebas convincentes. También tienen la declaración del doctor Lehmann, quien afirma que usted se niega a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que interpretan como prueba de un declive mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de una enfermedad mental. Habían utilizado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Davis y alguien que afirma ser su farmacéutico, el señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre tuvo problemas conmigo porque mis amigos a veces se estacionaban frente a su casa. El señor Green era, en efecto, mi farmacéutico, pero no entendía que podría tener él en mi contra. Necesito hablar con el señor Green, dije al señor Weber. Algo no está bien. Fuimos juntos a la farmacia esa tarde. El señor Green me recibió con sorpresa y nerviosismo. Señora Richter, qué bueno verla. ¿Cómo está, señor Green? Me dijeron que usted firmó una declaración diciendo que presento un comportamiento errático con mis medicamentos. Su rostro se puso rojo como un tomate. Señora Richter, su nuera vino aquí hace unas semanas y preguntó sobre sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted actuaba de forma extraña. ¿Y qué le dijo usted? Le expliqué que solo compra vitaminas y aspirina ocasionalmente, que no tiene ninguna receta médica regular. Pero ella insistió en que eso era prueba de que usted no se estaba cuidando adecuadamente la salud. El señor Weber intervino. Señor Green, ¿firmó usted un papel? Ella trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Richter tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su plan de salud o algo así. No sabía que era para un juicio. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Lena no tenía límites. Señor Green, necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que sucedió y aclarando que no tengo problemas con los medicamentos. Por supuesto, señora Richter, lamento mucho este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Davis. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué quieren, señor Davis? Entiendo que usted firmó una declaración sobre el comportamiento de mi cliente, y tiene razón. Lo hice. Esa mujer está loca, ha estado actuando de forma extraña durante semanas. ¿Podría ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra, recibir visitas constantes de extraños, gritarle a la familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras se instalaron para protección. Los extraños eran mis nuevos amigos. Los gritos eran yo defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena. Señor Davis, le dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera que invadieron mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es lo que diría un loco, respondió con crueldad. No había forma de discutir con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales maliciosamente interpretadas. Esa noche, el señor Weber y yo nos sentamos a planificar nuestra defensa. Renadí, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica.
Tengo una colega, la doctora Moore, que es especialista en evaluación de la capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que usted es totalmente competente. ¿Y si Max y Lena sobornaron al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incompetente? Renadí, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de su competencia mental y de sus motivaciones financieras. Lucharemos contra esto. Al día siguiente, fui a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer en sus 50, con ojos amables pero astutos. Señora Richter, le haré una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. No tenga prisa y responda honestamente. Durante 2 horas, me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me hizo pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. Señora Richter, dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basándome en lo que me ha contado y en los documentos que he analizado, esto parece ser un caso clásico de explotación financiera de ancianos. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental fue un alivio, pero también confirmó que el proceso era real y necesario. Esa tarde, Eleanor organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté sobre el proceso de incompetencia, todas se indignaron. Renate, te apoyaremos, dijo María. Hemos sido testigos de tu transformación en las últimas semanas y cualquiera puede ver que estás muy bien, mejor que bien, añadió Quintia. Eres más lúcida y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda, con su sabiduría de 80 años, tomó mis manos. Renate, querida, lo que tus hijos están haciendo no es nada nuevo. Durante generaciones, hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para obtener su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigos que pueden testificar a tu favor. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos de mi transformación de primera mano. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Dije que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Incluso si estuviera dispuesta a perdonar todo hasta ahora, no hay vuelta atrás a esto, y quizás sea mejor así, respondió Quintia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, realmente lloré, no de tristeza, sino de pesar. Me despedí de mi último adiós al hijo que creí tener, al sueño de una familia amorosa, a la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero algo nuevo también surgió dentro de mí, una determinación férrea de no dejar que me robaran no solo mi dinero, sino también mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para luchar. El día del juicio llegó, y con él, la culminación de una batalla que había iniciado en mi propia sala de estar. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje negro, y me miré al espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, sino mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber vino a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia una última vez. Renate, me dijo, el peso de la prueba recae sobre ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo necesitamos mostrar que no lo eres. Pero, ¿y si el juez ya está predispuesto? Pregunté, mi voz teñida de una inquietud que luchaba por controlar.
El juez Miller tiene fama de ser justo. He investigado sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Se dedica a proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos al tribunal a las 9 de la mañana. En el pasillo, vi a Max con un traje nuevo que, probablemente, había comprado para la ocasión, y a Lena vestida de negro, como si asistiera a un funeral. Quizás lo era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestros ojos se encontraron, Max evitó mi mirada, pero Lena sostuvo la mía con una frialdad que confirmaba que, para ella, esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor y elegante, con ese tipo de confianza que proviene de haber ganado casos similares con anterioridad. Cuando comenzó su declaración de apertura, su estrategia era clara: retratarme como una anciana confundida que estaba siendo manipulada por extraños para alejarme de su amada familia. Honorable magistrado, dijo con voz solemne, la señora Renate Richter ha demostrado un claro declive mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que, obviamente, se están aprovechando de su vulnerable situación. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para hacer que mi autoempoderamiento sonara a demencia y mi libertad a manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en subir al estrado, y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró al describir cómo yo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Honorable magistrado, dijo con voz temblorosa, Renate siempre fue como una segunda madre para mí. Ver su declive mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir los cuidados que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la interrogó, las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. Señora Schuster, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi cliente sin pedirle dinero? Lena tartamudeó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha específica? No recuerdo las fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi cliente? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi cliente preguntó sobre la boda, usted le dijo que solo invitó a personas especiales? El rostro de Lena se enrojeció. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a tu suegra que no es una persona especial? No pudo responder de manera convincente. Max fue el siguiente. Verlo en el banquillo de los testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que crié sola, a quien dediqué toda mi vida. Mi mamá siempre fue muy generosa con nosotros, testificó, pero últimamente, se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se aprovechan de ella. Cuando el señor Weber lo interrogó, la máscara cayó por completo. Señor Richter, ¿cuánto dinero recibió de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. $33.4 suena correcto. Quizás siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces visitó a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa invadieron la casa de mi cliente sin permiso y registraron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajo a un abogado para presionarla a firmar una procuración? Queríamos ayudarla a administrar sus finanzas. Usted, a los 35 años, necesita la ayuda de su madre de 71 años para pagar el alquiler. Max no pudo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales.
El doctor Lehmann testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de declive mental, pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Moore, que refutó por completo sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Weber llamó primero al señor Green, mi farmacéutico, quien explicó cómo fue engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas que fueron impecables. El señor Summer, de la ferretería, testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas eran completamente racionales y se habían procesado correctamente. Eleanor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi vitalidad recién descubierta y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente llegó mi turno de testificar. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría adquirida a través del dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió a través de mi testimonio, permitiéndome contar toda mi historia, los 400 dólares gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Richter, preguntó finalmente el señor Weber, ¿por qué decidió interrumpir abruptamente el apoyo financiero a su hijo y su nuera? Porque finalmente entendí que lo que recibía de ellos no era amor. Respondí con voz clara y alta. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido. Pero yo, como persona, no. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo lamento que me haya tomado tanto tiempo hacerlo. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida durante su interrogatorio, pero respondí a cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me manipulaban, le expliqué que, por primera vez en años, tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en intereses financieros. En su alegato final, el abogado de Max insistió en que yo era víctima de manipulación externa. La refutación del señor Weber fue devastadora. Honorable magistrado, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna evidencia médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos decidió ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar. 2 horas que parecieron 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de analizar todas las pruebas presentadas, comenzó: es obvio para este tribunal que la señora Renate Richter está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta acción está motivada por intereses financieros y no por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. El tribunal deniega por completo la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado el juicio, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de aquellos que supuestamente me amaban. Al salir del tribunal, vi a Max y Lena discutiendo furiosamente con su abogado. Lena me lanzó una mirada de puro odio antes de irse. Max me miró una última vez, y por un segundo, vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleanor organizó una fiesta en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Renate, me dijo Alfreda, hoy,
no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Tenía razón, por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a las personas mayores víctimas de abuso familiar. Con la otra mitad, comencé a vivir la vida que siempre quise. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca volví a saber de Max y Lena. Me enteré por otras personas que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lena había conseguido un trabajo por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñó lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta, y en su lugar, nació alguien que comprendió una verdad fundamental: el amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Renadí. Tengo 72 años y finalmente aprendí que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger es a mí misma. Si te ha gustado mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Agradezco de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Lo harías en lugar de esta persona? Me encantaría escuchar tu opinión, así que por favor, compártela conmigo en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensan y también escríbeme dónde escuchaste esta historia. Para más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más historias esperándote. Con el corazón, reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, se percibe una corriente subterránea que ha ido cobrando fuerza, unificando las diversas facetas de esta narrativa en una sola dirección. Las experiencias examinadas, los desafíos enfrentados y las resiliencias descubiertas no son meros incidentes aislados, sino hilos entrelazados que tejen un tapiz más amplio de comprensión sobre la condición humana y las intrincadas dinámicas interpersonales. La perspectiva adquirida, forjada en el crisol de la adversidad y la introspección, nos impulsa hacia una comprensión más profunda de la agencia individual y la capacidad innata para la transformación, incluso frente a circunstancias abrumadoras. A medida que viramos hacia la reflexión final, es patente cómo las interconexiones entre el mundo interior de los individuos y las estructuras externas que los moldean se vuelven cada vez más claras. Las lecciones aprendidas, a menudo de la manera más difícil, resuenan con una verdad universal sobre la importancia de la autovaloración y el establecimiento de límites saludables. La travesía nos ha llevado a un punto donde las complejidades de la confianza, la lealtad y la naturaleza del verdadero afecto se presentan con una lucidez renovada, invitando a una contemplación pausada sobre lo que verdaderamente constituye una relación significativa y duradera. En vista de estas revelaciones, el camino hacia la conclusión se ilumina con una nueva perspectiva. Las complejidades antes enredadas ahora se desenredan, revelando un patrón subyacente de crecimiento y autodescubrimiento. La suma de las adversidades y las victorias nos recuerda que la fortaleza no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de navegar a través de ellas, emergiendo no solo intactos, sino transformados y enriquecidos. La narrativa se acerca a su clímax, no con una resolución apresurada, sino con la promesa de una comprensión más profunda y una apreciación renovada de la resiliencia del espíritu humano, como si se tratara de un río que, tras un largo y sinuoso curso, desemboca finalmente en el vasto océano. Las experiencias aquí presentadas culminan en una confluencia de significado. Cada giro, cada remolino, cada momento de calma o turbulencia ha contribuido a dar forma al caudal que ahora se dirige hacia su destino final. La perspectiva que se ha ido gestando es la de un viaje de autodescubrimiento, un proceso de despojarse de lo superfluo para abrazar lo esencial,
y de reconocer la fortaleza que reside en la autenticidad y la autoaceptación. La anticipación de la conclusión nos invita a asimilar la profundidad de estas lecciones y a prepararnos para la resonancia final de esta historia. El ocaso de esta narrativa no marca un final, sino una transición hacia una nueva aurora. Las vivencias que hemos recorrido, desde la primera punzada de decepción hasta la firmeza encontrada en la adversidad, convergen ahora en una verdad fundamental: la autonomía no es solo un derecho, sino el cimiento sobre el cual se construye una vida plena y respetada. Hemos sido testigos de cómo la búsqueda de validación externa, especialmente aquella que se intenta comprar con recursos materiales, se convierte en un espejismo que, lejos de saciar, solo agudiza el hambre del alma. La verdadera riqueza, como hemos vislumbrado, no reside en las cuentas bancarias ni en las posesiones acumuladas, sino en la fortaleza interior, en la dignidad inquebrantable y en la capacidad de discernir el valor intrínseco de uno mismo, independientemente de la aprobación ajena. El eco de las palabras personas especiales resuena ahora no como una exclusión dolorosa, sino como un llamado a la autorreafirmación. La lección más profunda que emerge de este relato es la comprensión de que el amor genuino no exige pruebas financieras ni se basa en la dependencia. El afecto auténtico florece en el terreno del respeto mutuo, la reciprocidad y la aceptación incondicional, pilares que, una vez establecidos, resisten las embestidas de la codicia y la manipulación. La experiencia nos enseña que, en ocasiones, el acto de amor más profundo que podemos ofrecer a quienes nos rodean, y más importante aún, a nosotros mismos, es el de establecer límites claros y defender nuestra propia integridad. La historia de Renadí, esta mujer que hemos acompañado en su despertar, se convierte así en un faro. Su valentía al reclamar lo que por derecho le pertenece, su paz, su independencia y su dignidad no es solo un triunfo personal, sino un testimonio inspirador de lo que es posible cuando uno decide honrar su propio valor. La verdadera práctica comienza ahora, no en la acumulación de bienes o en la búsqueda de aplausos, sino en la aplicación diaria de las lecciones aprendidas, la autocompasión, la firmeza ante la adversidad y la convicción de que cada individuo merece ser valorado por quien es, no por lo que posee o puede dar. Que esta narración sirva como un recordatorio de que la libertad más preciada es aquella que se conquista desde el interior, y que la fuerza para alcanzarla reside, siempre, en nuestro